De verdad, hermanos, es tremendo cuando nos toca hablar del Señor. Cuando hay temor del Señor, no queremos que sean nuestras emociones, no queremos que sea nuestras emociones, sino que sea el Señor el que nos dé palabra. Y el Señor, cuando yo le pedía y le pedía, Señor, ayúdame, ¿qué palabra le vas a dar a tu pueblo? Y tenía una lucha entre dos palabras, si era esta y era aquella, pero el Señor me quebrantó, hermanos, porque primeramente, antes de traer una palabra a un lugar, el Señor primero nos las hace sentir en el corazón y nos las hace digerir para poderla traer a su pueblo. Primeramente me quebranta y de verdad me siento bastante quebrantada con esta palabra. Espero que... Gloria a Dios, grande es tu nombre, Espíritu Santo, sé tú, que hables tú, Padre amado. Y que esta palabra, así como ha hecho, Señor, una gran bendición en mi vida, sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Porque es tu palabra, porque es tu poder, porque es tu voluntad, Señor, porque es tu dominio, amén. Les invito, mis hermanos, a que busquemos en el libro de Juan, en el capítulo 21, ubiquémonos allí. En sí voy a hablar desde el capítulo 15, pero antes, hermanos, quiero que leamos el capítulo 21 para que nos ubiquemos en el panorama en el que se encontraba el discípulo en aquel momento. El tema le he colocado el llamado, la restauración y la convicción para seguir a Jesús. Cuando todos tengan la palabra, digan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria al Señor. En este contexto, el Señor nos está hablando en su palabra de que Él se le aparece a los discípulos mientras pescaba. ¿Qué sucedió durante esta aparición? Ya era la tercera vez que Jesús se les aparecía a sus discípulos. En la primera ocasión, cuando Él se apareció, fue con la bendición y la grandeza de soplar el Espíritu Santo sobre ellos.
Luego, la primera vez él se aparece a María, pero esta no es contada como una primera vez porque se está hablando de los discípulos. Pero cuando se aparece a María, a una de las personas que él le pide que le indiquen que él está vivo, es a Simón Pedro. La siguiente vez es cuando él se aparece a sus discípulos y allí falta Tomás. Y cuando él se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y así, bueno, está con ellos y ellos se dan cuenta que él está vivo, pero allí no pasó, la Biblia no narra que haya sucedido algo mayor. La siguiente vez estos discípulos le comentan a su amigo Jonás, a su hermano Jonás, que el Señor ha aparecido, que el Señor vive. Pero Jonás, en medio de su incredulidad o quizás en medio de aquella cosa que nosotros decimos que primero veo y después creo, dice que él no lo puede, o sea, que él no lo cree si no mete el dedo en la llaga y toca su costado. ¿Cómo es? De esta manera Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos y le dice: paz entre vosotros. Y es allí donde enfrenta a Tomás y le dice: he aquí estoy. Mete el dedo en la llaga y en el costado para que creas. Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Y él le ha dicho: porque te he dicho, mete el dedo en la llaga, has creído. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. De esta manera los discípulos siguen dándose cuenta de que él era Jesús y que Jesús estaba con ellos. Sin embargo, nos cuenta aquí que en esta pesca Pedro decide irse y le dice a sus discípulos que voy a pescar. Hay algo muy importante aquí en este contexto cuando vemos que Pedro dice voy a pescar y los discípulos le dicen vamos contigo. Es de notar que Pedro tenía un gran liderazgo, es de notar que Pedro era una persona que tenía aquella convicción o aquella decisión de hacer las cosas, de tomar decisiones para que otros le siguiesen. Pero me preguntaba yo, ¿por qué el Señor hizo algo especial en esta oportunidad? ¿Por qué el Señor hizo algo especial en Pedro? Cuando vamos a leer ahora en el capítulo 15, leamos, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús les dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando yo sea viejo extenderás tus manos. Mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por tu palabra, amado Rey de Reyes. Gracias, Padre Santo, porque tú revelas tu palabra, porque tú nos das bendición y vida eterna a través de ella. Podemos ver que Pedro era uno de los discípulos que más cerca estaba de Jesús. Fue quien tuvo la revelación del Padre en que él le dijera al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue aquel que pidió que a quien Jesús le pidió ora en el Getsemaní, aquel a quien Jesús le dijo vela, aquel discípulo cercano a quien le dijo está allí pendiente. Este mismo Pedro fue en el que en otro momento tuvo la idea o el ímpetu de querer proteger a Jesús de aquella muerte que le esperaba, porque no había entendido que Jesús iba a la cruz y luego resucitaría. Este mismo Jesús fue el que intentó hacer que esto no sucediera, y es allí cuando Jesús le dice: apártate, Satanás, porque Pedro se estaba dejando usar por el enemigo. Este mismo Pedro es aquel que otro día pone su mirada en las cosas terrenales y no en la de los cielos, y de esta manera fue tentado por Satanás.
Este hombre es de carácter fuerte, lleno de ímpetu y por tanto tendía a hacer siempre su voluntad. Trataba de defender a Jesús, pero siempre lo trataba de hacer con sus fuerzas. Quería seguir a Jesús, pero no quería pagar el precio. Él no quería morir a ese yo, a ese ego, a ese ímpetu. Él quería hacer su voluntad. Él todavía no había entendido aquello que el Señor le había querido mostrar, le había querido enseñar, y era que dejara que Jesús obrara en él. Jesús había visto su corazón, Jesús había entendido lo que había en Pedro, Jesús había visto a Pedro y por tanto lo conoció y por esto lo llamó. Pero a Pedro le costó rendirse, a Pedro le costó rendir su ego, a Pedro le costó rendir su yo. Por tanto, esto le trajo como consecuencia que no estuviese orando y velando cuando el Señor se lo pidió, porque el Señor sabía que Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. Es allí cuando el Señor le dijo: Pedro, ora para que no entres en tentación, porque Satanás ha pedido zarandear tu vida. Cuando él le dijo: no, Señor, yo pongo mi vida por ti. Y él le dice: no terminará cantar del gallo 3 veces cuando hayas negado mi nombre. Y es así como a Pedro le sucedió esta gran tentación, y a Pedro le sobrevino aquella gran amargura cuando en aquella oportunidad negó al Señor 3 veces. Dice la Escritura que Pedro lloró amargamente y que se arrepintió. Vemos en esta lectura, hermanos, que cuando Jesús habla con Pedro, podemos encontrar 3 aspectos importantes para que nosotros podamos seguir a Jesús. 3 aspectos que sucedieron poderosamente en la vida de Pedro, y así nos suceden a nosotros día con día. Jesús sopló ese espíritu cuando vino sobre aquellos hermanos y se les presentó. Pero yo me preguntaba por qué inmediatamente no le dijo a Pedro lo que le ha dicho ahora cuando está en la pesca. Y es que Jesús sopla primero sobre nosotros y Él nos sella con su Santo Espíritu, pero Jesús nos da tiempo. Jesús nos da tiempo para que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y es aquí donde el primer aspecto que nosotros vemos es que Jesús le hizo un llamado a Pedro, y así ha hecho con nosotros. Jesús nos ha hecho un llamado. Jesús en la primera pesca milagrosa le hizo un llamado a Pedro diciéndole: no temas, ahora serás llamado pescador de hombres. Esto lo podemos ver en Lucas 5:10. Pedro ya había sido destinado para la obra del Señor. Recordemos que Jesús nos dice en su palabra: nadie conocerá al Hijo si no le fuere dado del Padre. Ya el Señor tenía destinado a cada uno de los discípulos, así como el Señor ha destinado a cada uno de nosotros, porque antes de que Jesús te llamara por su palabra, ya el Padre te había escogido, ya el Padre te tenía en sus planes, ya el Padre te tenía dentro de sus propósitos. Es por eso que esta mañana tú estás en este lugar, porque has recibido un llamado, porque tú has recibido un llamamiento santo. Ese llamado lo recibió Pedro en la primera pesca milagrosa. Pero he aquí porque Jesús viene a él y le hace esta pregunta y le dice, cuando ya habían comido, cuando ya habían descansado, cuando ya habían entrado en aquella comunión los discípulos los unos con los otros, Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Date cuenta que él volvió a hacer un llamado, pero el llamado que Jesús le hace esta vez no es como ese llamado cuando ya le había dado la autoridad de cambiarle el nombre, que ya le había dado un ministerio, que ya le había dicho que él era Pedro, que sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Él vuelve a hacer un llamado simple y sencillo. Él lo llamó por su nombre. ¿Por qué lo llama a él por su nombre? Porque Pedro estaba tratando de desviarse de aquel ministerio, de aquella bendición que el Señor le había dado. Él, después de haber negado a Jesús, había entrado en aflicción, había entrado en quebranto, había entrado en lucha. Y la lucha más grande que Satanás puso en su cabeza era que ya no era digno de ser llamado hijo de Dios. Por tanto, en su corazón había tanta tristeza, había tanta indignación,
que él prefirió hacerse un lado, él mismo se autocastigó. Él no sabía que Jesús no lo había apartado de su vida ni de sus caminos, sino que él mismo decidió apartarse por aquella indignación. Pero lo que él no sabía era que Jesús, cuando nos hace un llamado, ese llamado es irrevocable, ese llamado es santo, ese llamado nadie lo podrá apartar de tu vida. Y aunque trates de ocultarte y de irte allí a lo más oscuro, Jesús te buscará, Jesús te llamará, Jesús vendrá a ti y Jesús te traerá. Por eso Jesús volvió a llamar a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, a quien le había dado aquella promesa, a quien le había dado aquella bendición de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, a quien aquel había llamado y le había dicho que sobre esa roca iba a edificar a su iglesia, lo llamó nuevamente con un llamamiento sencillo, ese llamamiento especial y santo que nos ha llamado el Señor. Con ese llamamiento nos ha llamado por nuestro nombre. El Señor nos ha llamado por nuestro nombre y nos tenemos que sentir dignos y privilegiados de que hemos sido llamados por aquel que está sentado en el trono, aquel que ha tenido la misericordia, de que no vio el pecado, de que a pesar de aquella grande dificultad que atormentó a Pedro, aquella gran tribulación que vino sobre Pedro, que era negar lo que él más amaba, que era su maestro, aquella situación tan horrenda que vivió, que los zarandeó y los sacó de su propósito, del propósito del Señor. El Señor no miró el pecado, el Señor vio más allá de Pedro, el Señor vio el corazón de Pedro, el Señor vio lo que Pedro podía, de lo que Pedro podía salir, de lo que Pedro tenía para dar. Por eso el Señor nos vuelve a hacer un llamado, y ese llamado es al primer amor. Así como Jesús llamó a Pedro por su nombre, recordándole la primera pesca milagrosa cuando le dijo: Simón, hijo de Jonás, ya no serás llamado pescador, sino que serás ahora pescador de hombres. El Señor nos ha dado a nosotros ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado talento cuando nos ha llamado, pero en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de las pruebas y de todo aquello que nos agobia día a día, nos olvidamos de ese llamado, nos olvidamos de la promesa, hacemos a un lado todo lo que el Señor nos ha querido dar, todo lo que el Señor en su palabra nos promete, eso lo dejamos a un lado y hacemos el problema una prioridad. Ese problema, esa dificultad, aquella mentira de Satanás es lo que nos aparta del propósito del Señor, es lo que nos hace a un lado y es lo que nos hace creer el demonio, que el Señor lo reprenda, que somos indignos de seguir adelante con los propósitos del Señor. El otro aspecto importante que el Señor mostró en este llamado a Pedro y en esta conversación con Pedro es la restauración. Jesús nos conoce, sabe cuáles son nuestras debilidades. Su palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por tanto, el llamado que el Padre nos hizo no lo revocará por la debilidad que tengamos. Todo lo contrario, Él nos seguirá a donde quiera que vayamos, porque Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Si nos sentimos avergonzados e indignados por fallarles al Maestro, así como se sintió Pedro, no te dejes a un lado, no te apartes, síguele, sírvele, porque aquel que te llamó te escogió con amor santo. Su palabra dice: si confesares tu pecado, fiel y justo es aquel para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado, y nosotros muchas veces nos sumergimos solamente en el error, nos sumergimos en el problema y nos olvidamos de que el Señor tiene un proceso de transformación para cada uno de nosotros, que el Señor es fiel y justo y nos perdona, que el Señor nos da a entender que aunque nosotros digamos que no podemos, Él nos ha dicho: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este proceso de transformación es duro, pero necesario hasta tanto entendamos que de Él no podemos escaparnos, y que a dónde va,
como decía la hermana esta mañana, dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Podemos tratar de escapar, pero nuestros corazones siempre van a sentir la necesidad de la palabra, la necesidad de la presencia del Señor, la necesidad de aquel que nos da vida eterna. Podemos tratar de escapar y de escondernos y hacer de la vista gorda, de que nada pasa. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos llama y nos trae a restauración. Es por eso que en medio de las pruebas, de las dificultades, somos moldeados, somos procesados, somos molidos. Pero el Señor ya pagó todo ese precio en la cruz del Calvario. Él llevó todas esas dificultades, dolencias, y fue molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados para darnos la vida eterna. Es por eso que el Señor le muestra a Pedro en su infinita misericordia que Él es un Dios perdonador, y por tanto a través de su perdón Él le trae esa restauración. Él les ordenó a sus discípulos perdonar, y ahora en este momento cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas?, Él está mostrando perfectamente que tiene como propósito restaurarlo. Él quiere llevarlo a aquel lugar que le corresponde a Pedro. Pedro se hizo a un lado. Pedro quizás lo entretuvo aquella pesca. Quizás Pedro tuvo hambre, no tendría del todo pensado apartarse del Señor. Pero el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe que un poquito de distracción en nuestras vidas basta para que el enemigo trate de quitarnos la bendición. Por eso el Señor vino a Pedro en el momento justo. Por eso el Señor permitió que el Espíritu Santo primero lo sellara. ¿Para qué? Para que luego Pedro, y así como cada uno de nosotros, tuviésemos un momento a solas donde pudiéramos ver que estábamos sin Jesús y que algo nos faltaba. Pedro estaba allí desconsolado. Estaban en medio de una pesca. Tenían toda la noche pescando, dice la palabra, y no habían aún pescado nada. ¿Esto qué traería? Imagínese usted qué traería esto sobre la vida de Pedro. Desconsolación, descontento, desesperanza. Ver que trataba aún de buscar comida y tampoco la hallaba. Porque ¿qué pasaba? Allí no era donde estaba su bendición. Él estaba dejando a un lado la bendición, y así nos pasa a nosotros, hermanos, en la vida. Cuando nosotros desviamos la mirada para otro lugar, nosotros empezamos a ver carencia, empezamos a ver pruebas, empezamos a ver lucha, y nada nos llena, porque hemos desviado la mirada de aquel que nos llamó. Es por eso que el Señor viene a Pedro, para darle ese perdón restaurador, para abrir nuevamente una herida, porque si Él no abría esa herida nuevamente, allí no habría sanidad. Es por eso que el Señor viene a Pedro en el justo momento, cuando están tratando de distraerse, cuando ya Pedro se ha visto solo, cuando a Pedro ya se ha sentido que con sus fuerzas no puede más. En el justo momento viene sobre la vida de Pedro y los discípulos en una mañana, así como hoy. En una mañana dice la palabra que amaneciendo se les apareció el Señor. ¿Y qué les dijo el Señor allí? Hijitos míos. Ese llamado tan hermoso. Hijitos míos. Así nos llama el Señor a nosotros cada instante. Hijitos míos. Oh Señor Jesús, gracias. Hijitos míos. Bendito sea tu nombre, Padre. Así como tú llamaste a Pedro y a sus discípulos, hijitos míos, nos estás llamando hoy. ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué les quiso decir el Señor? No era precisamente los pescados, o quizás sí, pero el Señor nos hace esa pregunta: ¿tienen algo de comer? ¿Están comiendo la palabra? ¿Me están comiendo a mí? ¿Me están disfrutando a mí? ¿O están viendo el problema de que no pueden pescar? ¿Estás viendo el problema de que no puedes conseguir lo que esperas? ¿Estás en la lucha de que tratas de hacer con tus fuerzas lo que no puedes? Es allí donde el Señor les dice: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. El Señor nos ha dado una bendición de conocer que Él vive y está sentado en el trono. Cuando nosotros no encontramos qué hacer, nuestras redes, nuestras fuerzas y nuestros problemas, tenemos que echarlo a la derecha del Padre.
Allí es donde está la bendición y la vida eterna. De allí es donde viene el pan. De allí es donde viene la palabra. De allí es donde viene el sustento. Esto les estaba diciendo el Señor. Sin embargo, ellos estaban allí mirando al hombre y se preguntaba quién es este y por qué nos dice que echemos la red a la derecha. Allí no hemos de encontrar nada. No sabiendo que uno de ellos le dice, hazlo, y que encontraron peces, encontraron bendición, encontraron un milagro. En esta mañana el Señor te dice, hazlo, echa tu cansancio, todo lo que te agobia, a mí, que yo haré un milagro. Él es el Todopoderoso y Él es el que todo lo puede. Es así donde ellos pueden notar en ese momento que era el Señor. ¿Por qué? Porque tenían toda la noche pescando y nada más con una palabra que el Señor les dio, tuvieron aquella gran bendición, tuvieron aquella grandiosa pesca que dice que fueron un número de 153 y aún la red no se rompía. El Señor aún allí les estaba demostrando las grandes bendiciones que el Señor tendría para con ellos. Pero no con todo esto bastó, el Señor necesitó hablarles, necesitó que tuvieran un encuentro, necesitó convencerlo. Y este es el tercer aspecto que nosotros encontramos en esta lectura. El Señor nos trae a convicción, porque Él nos llama, nos restaura, pero muchas veces quedamos como dudosos, quedamos así como que sí, pero no. Sí, hermano, muchas veces un hermano nos dice, sí, hermano, no, el Señor me dio esa palabra, pero es que la prueba es demasiado grande. No, hermano, la lucha es demasiado grande. El Señor necesita convencernos. Como me decía mi hermana, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos aún veían desde lejos a Jesús desde aquella barca y dudaban, pero no le preguntaban. Uno de ellos lo dijo con propiedad, es el Señor. Pero cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor, ¿qué hizo Pedro? Dice la Escritura que se tiró de la barca y fue y nadó como 200 codos, sin importarle la distancia, sin importarle el agua fría. ¿Por qué lo hizo? Porque de todos ellos, el más necesitado era Él. El que tenía más sed y más necesidad de Jesús era Él. Todos los discípulos y todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad de Dios, pero recordemos que hay unos que tenemos más necesidades que otros y que hay unos que nos sumergimos más en un problema que otros. Él estaba pasando por una gran dificultad. Él estaba pasando por una gran tribulación. Se sentía indigno porque había negado a aquel que lo había llamado, porque había traicionado el amor santo que Jesús le habría brindado. Por tanto, cuando Él le dicen, es el Señor, su esperanza, Él la vio allí y se echó sobre el Señor. Dice que Él nadó sin importarle nada. No eres tú. Sin importarle nada. Así, hermanos, es que debemos hacer nosotros. Nosotros en este momento pasando tribulaciones, dificultades, pasando luchas, viendo la iglesia como la vemos, vacía. Pero mi hermano lo decía hace un momento, el Señor tiene el control de todas las cosas. No ves allí a los pastores, están pasando por tribulaciones, pruebas, están siendo procesados. Nosotros también estamos siendo procesados, hermano. Pero ¿cuál es el propósito? El Señor quiere convencernos. El Señor quiere que tengamos convicción de a quién estamos siguiendo. El Señor quiere que lo veamos a Él y no al hombre. El Señor necesita que entendamos que Él es el Todopoderoso y que Él tiene el control de todas las cosas. Es por eso que Él le hizo a Pedro esas 3 preguntas. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Así el Señor nos pregunta hoy en día a cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente me amas? Dice la Escritura que en este momento de la convicción, en estas 3 preguntas, hubo una gran diferencia de tonos y de respuesta. En la primera pregunta Él le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor hace una comparación entre todos y cada uno de los discípulos que estaban allí. Quizás Simón se diría por dentro de sí, claro, ¿no viste cómo me lancé de la barca y vine primero?
pero el Señor se lo estaba preguntando. Dice la Escritura que con una palabra griega que significa agapao o ágape, que es el amor que lo da todo, el amor que está dispuesto a dejarlo todo, que es ese amor que está dispuesto a lo sacrificial, a lo que hizo Cristo por nosotros. Y resulta que Pedro le respondió, gloria al Señor, Pedro le respondió: Señor, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús conoce el corazón de Pedro, y Pedro no le respondió con el mismo o con la misma intensidad con la que le preguntó el Señor. Él dice en la Escritura que él respondió con un amor, diciéndole que sí, Señor, tú sabes que te amo, pero ese amor con el que le respondió era un amor filio, un amor que eso quiere decir un amor de amigo, un amor de afecto. De esta manera el Señor vuelve a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor le pregunta por segunda vez a Pedro si lo ama, y él le vuelve a hacer la pregunta con el mismo tono. El amor por el que Jesús le estaba preguntando nuevamente si era un amor sacrificial, si estaba dispuesto a darlo todo. Y Pedro vuelve a responderle, pero un poco incómodo, y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero lo vuelve a hacer con la misma intensidad. Se siente confrontado porque es la segunda vez que Jesús se lo pregunta. Y él dirá: ¿por qué lo dudas? Si yo vine, yo me lancé, tú sabes y conoces mi necesidad. Él sabía que Jesús veía más allá de su corazón, pero Jesús le preguntó una y otra vez porque él tenía la necesidad de convencerlo, de que Pedro, sí, dentro de su interior supiera que eso era un amor verdadero, un amor que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Por qué? Porque primero lo amó Jesús a él. Y él tenía que entender que para que nosotros podamos decir sí te amo, primero tenemos que entender en nuestras vidas que Jesús nos amó primero. Cuando viene la tercera pregunta y dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quizás con estas tres preguntas Pedro revive el momento de la negación. Justamente aquel fuego estaba encendido. Dice que había allí un fuego donde estaban el pez y el pan. Justo en el momento que que Pedro negó a Jesús, estaba calentando sus manos en el fuego. Esta situación pudo traer nuevamente a Pedro a revivir y a recordar aquello tan amargo. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor exactamente? Queriendo que Pedro recordara todo aquello amargo para que pudiera entender ahora toda la bendición, que se arrepintiera de corazón, que el Señor había dejado en él ese Espíritu Santo que lo redargulló, que lo trajo a esa verdad santa, a esa verdad de ahora de que sí me ama. Y como lo dijo 3 veces, Pedro pudo entender: el Señor me está perdonando. Pero allí él encontró convicción en estas 3 respuestas, porque quizás el Señor pudo haber dejado entredicho una, pero el Señor lo hizo 3 veces. Esas 3 veces para que él entendiera de que sí lo había perdonado, de que así como Pedro falló, pues ahora te estoy dando la oportunidad. Fuiste zarandeado, pero ahora eres llamado, ahora eres restaurado y ahora tienes la convicción de que te estoy llamando para que ejerzas tu ministerio, de que te estoy llamando para que vayas y hagas lo que he encomendado en ti, para que ya no dudes. Y exactamente eso fue lo que sucedió en Pedro, porque allí como apóstol nos ha dejado todas y cada una de las bendiciones y del testimonio que él hizo hablando de Jesús. Dice la Escritura que allí en ese mismo momento a Pedro le sucedió algo que cada uno de nosotros quizás quisiéramos que Jesús haga, pero que a la vez nos da temor. Y él recibió una gran profecía. Y le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías,
Mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Qué le estaba diciendo el Señor allí? Que su muerte iba a ser como la de Jesús. Y sin embargo él le dijo, esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús añadió y le dijo, sígueme. El Señor convenció a Pedro, sí pecaste, pero yo soy el que da el perdón. Sí pecaste, pero yo te restauro. Sí pecaste, pero yo no ascendí a los cielos sin antes venir a ti. Date cuenta que el Señor no fue a los cielos sin antes venir y restaurar a Pedro. El Señor no ha venido. La venida del Señor está cerca, pero el Señor primero nos quiere restaurados, hermanos, convencidos para que podamos entrar en el reino de los cielos. Él primero quiere traer esa convicción de que aquel que nos llamó, de que aquel que nos redimió, no permitirá que las puertas del Hades prevalezcan contra la iglesia y contra nosotros. Que tengamos esa convicción de que aquí no estamos por vista de hombre, sino que aquí estamos mirando al Eterno, al Salvador. Bendito es el que viene, santo es el Señor. De tal manera que él sabía que nada podía ocultarle al Señor, dice, por tanto Jesús quebrantó a Pedro, removiendo aquella nube de negación. Con estas firmezas y con estas afirmaciones que permiten a Pedro tener una nueva oportunidad de servir y dedicar su vida a la obra que Jesús encomendó. En Pedro cambió su identidad, en Pedro cambió su parecer, en Pedro cambió su fe. Ya él no estaba haciendo su voluntad, ya él no estaba yendo como venía haciendo las cosas por su voluntad, ya él estaba viendo todo por fe, por tanto veía al Señor, hacía lo que el Señor le ordenaba y hacía todas las cosas bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Luego de ese sello grandioso que el Señor hizo en Pedro, vinieron todos aquellos milagros que Pedro pudo hacer. Así, porque el Señor hizo en él una obra maravillosa. Lo llamó nuevamente, lo llamó al primer amor nuevamente y le recordó cuán importante era para él. Lo restauró, dándole el perdón, dándole a entender que solamente en él encontraba salvación y encontraba esa paz que él buscaba, que esa tribulación que vivió allí en medio de las pescas, Jesús la permitió para convencerlo ahora de que sin él no podría hacer nada. Sin Jesús nada somos, mis hermanos. Ahora Jesús en esta mañana hermosa nos pregunta a cada uno de nosotros, iglesia, hermano, hermana, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Dice el Señor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Muchas veces creemos que este llamado es para los pastores, pero no, hermanos, es para cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. El Señor, así como llamó a Pedro a salvar almas, a traer restauración, a impartir vida eterna, así nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero hemos estado distraídos, hermanos. Hemos estado allí pendientes del problema. Hemos estado allí pendientes de la dificultad, pendientes de lo que no tenemos, pero no le estamos dando gracias al Señor por lo que nos ha dado, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por ese llamamiento santo. Jesús, bendito es tu nombre. Jesús, ahora como necesites hacer, Padre. Jesús, perdónanos, Señor. Oh, Santo, perdónanos, Señor, Padre. Perdónanos, Espíritu Santo, porque hemos concentrado nuestra atención en el problema y no en tu grandeza, Padre. Pastorear, apacentar, es dar de comer, es dar alimento, es cuidar, es guiar, es vivir por otros también, es poner nuestras vidas, es sacrificarnos, hermanos. Y a eso nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros, a que seamos aquellos pastores que guiemos, que restauremos, que llevemos convicción, que demos palabra de vida eterna y que le creamos primeramente a Él.
Este Señor amado, el que nos ha dado la bendición de ser redimidos con su sangre, espera por cada uno de nosotros y nos pregunta si verdaderamente le amamos. Hermano, bendito sea el Señor. Fred Daniel, por favor, me ayudas con una canción. Cierra tus ojos, hermanos, allí, medita en esta canción. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Nos ha llamado a ser